Tengan todos muy buenas noches. Es para mí un honor volver a moderar eh, este ciclo de conferencias organizado por Family B. Soy el doctor José Miguel Puccio. Ya nos conocimos previamente cuando trabajamos hace el año pasado los temas de formación continua de los médicos que trabajan con fundamentalmente la atención primaria, médicos generales, aquellos que están día a día trabajando y desarrollando su quehacer en la que sí se define en la primera línea. Bien sabemos que la situación mundial ha cambiado mucho, bien sabemos que estamos desarrollándonos cada día más en lo que respecta a esta pandemia que nos ha hecho cambiar y por eso estamos hoy día todos trabajando con este sistema. Pero quiero presentar y quiero hablar hoy día de la primera parte de estos ciclos que ya lo iremos viendo, se lo iremos presentando al final de esta presentación. Quisiera que me regalaran un par de minutos para contarles un poco de cómo vienen las siguientes reuniones. Y hoy día vamos a hablar de fundamentalmente el tema osteoartrítico y osteoartrosis. O sea, los viejos problemas que tenemos todos los médicos cuando nos consultan, los pacientes, que les duele algo, que les duele la articulación, que está con dolor de espalda, etcétera, 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 que es bastante más complicado de lo que uno piensa. No es simplemente manejo con antiinflamatorio y punto, sino que hay todo un contexto asociado. La artrosis como tal se designa como tal a un proceso de generación de las articulaciones y viene del griego artrosis, que es un derivado de la palabra articulación o juntura. Esto, en el fondo, indica que hay procesos de formación y conversión, así como impulso. El tema de la artrosis es sumamente importante en lo que es salud pública. Revisando un poquito las estadísticas de la encuesta nacional de salud de los últimos años, se habla que cerca de un 4% de la población presenta algún tipo de artrosis. En esto están fundamentalmente las mujeres, siendo las mayores de 60 años. Pero la artrosis como tal no solo tiene una mirada médica, sino que además hay los problemas en la articulación, y que ustedes no creen, tiene un problema conceptual de vida. Se dice que los problemas de articulación en general representan los cambios en la orientación de la vida y la facilidad o la dificultad con que se realiza. Los dolores o problemas las mismas que se manifiestan ante el miedo y la inflexibilidad de los cambios. La medicina nace por esto, nace porque a alguien le dolió algo y otro decidió mejorar. La artrosis, por lo tanto, es una expresión fundamental de un dolor y una invalidación, si que así se puede decir, de un paciente que deja de tener calidad de vida producto de esta enfermedad multifacética. Bien sabemos que hace más de 20 años Chile desarrolló los programas de salud donde se aseguraba la atención pertinente a diferentes patologías. Se denominó AUGE, o Atención Universal a la Garantía Explícita, que luego con el tiempo se denominaría como Garantías Explícitas en Salud. Es decir, dándole importancia a más de 80 patologías, el Estado asumió que había que preocuparse de esta patología que además que un dolor. Las patologías incluidas, que más conocemos, es la GES-12, que nace en 2007, o sea, hace ya 13 años, y habla de la endoprótesis total de cadera en personas mayores de 65, que es lo que nosotros vemos hoy en día, la gran facilidad que tenemos para la cirugía y cambio de prótesis de cadera. Lo que es muchas veces un tema invalidante, y los temas invalidantes de los pacientes mayores traen consecuencias que a su vez van llevándose a otras enfermedades que en algún momento afectan. La GES 41, que es del mismo año, y ambas se actualizan en 2010, se refiere al tratamiento médico en personas mayores de 55 años y más con artrosis de cadera, rodilla leve o moderada. Es decir, el Estado, el desarrollo, la salud como tal, decide tomar todo el contexto de la artrosis. Como yo les decía al principio, las circunstancias mundiales nacionales nos han hecho estar cambiando cada vez más las formas, los esquemas como nos debemos formar. Pero esto, ni un COVID,
ni una cuarentena nos puede detener para seguirnos formando, y con el apoyo de Faninvesti, que ha sido pionero en el apoyo de la formación médica, estamos hoy día todos sentados preparándonos a comenzar la primera parte y el primer ciclo de lo que se llama el ciclo webinar Faninvesti de Chile. Para discutir ampliamente el tema de hoy, los quiero dejar con el doctor Carlos Román, médico reumatólogo formado en la Universidad de Chile. Actualmente, miembro de la Sociedad Chilena de Reumatología y jefe del programa AUGE del Hospital San José de Meriquí. Es para mí un honor poder presentar al doctor, que nos pongamos a trabajar con él. Ustedes van a tener, en el contexto de la pantalla que están viendo, la opción de ir haciendo preguntas. Yo las voy a ir resumiendo y se las voy a ir pasando al doctor para poder hacer un ciclo de preguntas tanto al final o al medio de la presentación. Eso, perfectamente el doctor se lo va a plantear ahora. Doctor Román, por favor, quiero presentarlo con mucho gusto y con mucho honor a su público. En este momento tenemos más de 100 personas escuchándonos, por lo tanto, la pantalla es suya. Muchas gracias, doctor José Miguel. Muchas gracias por su brillante presentación. Le agradezco todo ese resumen hablando de la historia, un poco de la medicina, y efectivamente nosotros los médicos habitualmente nos vemos enfrentados a la posibilidad de tener que aliviar a algún paciente de alguna otra manera. Y justamente este tipo de patología es la que habitualmente nos convocan tanto en atención primaria como en atención secundaria, y no debiera ser solo una patología que le toque ver al reumatólogo. Así que hoy día yo voy a tratar de hablar de dos temas. Por primera parte vamos a conversar un poquito de lo que es la fisiopatología de la osteoartritis, por qué cambió este nombre de osteoartritis y no quedó como una artrosis. A veces eso puede aclarar, a veces también puede poner un poco más en duda. Y muy brevemente nos vamos a referir unos minutos a hablar de el manejo o el enfrentamiento inicial frente al cuadro de dolor lumbar propiamente tal. ¿Ya? Entonces, como a modo de generalidades, como muy bien decía usted, doctor, esta es la principal causa de consulta por patología articular. Yo fui formado en un Hospital San Borja Riarán, y sucede algo bastante especial y particular, que en la formación de un reumatólogo, dentro de la formación de la beca que dura 2 años, no es lo más frecuente que uno ve en la beca. En la beca habitualmente uno aprende harto de pacientes hospitalizados, pacientes críticos, pacientes con lupus, con enfermedades a veces más multisistémicas, pero artrosis propiamente tal, en hospitalaria, no es algo que se vea con frecuencia. Y ahí la importancia de que esto sea muy comprendido por los médicos de medicina general, los médicos de medicina interna y el equipo de salud en general, kinesiólogos, terapeuta ocupacional. Esta es una patología que efectivamente afecta la calidad de vida, por lo tanto representa un alto costo para el país, en el sentido de que hay muchos reposos médicos al contexto de una artrosis, o también el paciente empieza él mismo a tener cuadros asociados al dolor crónico, que sería la depresión, y por lo tanto se empieza a tener una alteración justamente en las personas que están en una fuente laboralmente activa. Y lo otro importante que hay que saber acá, que existe esa creencia o ese mito de que cuando a una persona se le diagnostica artrosis, hay poco que hacer o ya no tenemos nada que hacer. Y la idea es que hoy día aprendamos un poco de que eso no es tan así. Como artrosis en general es el cuadro reumático de mayor prevalencia en adultos mayores, y es una de las principales causas de discapacidad en el grupo etario sobre 65 años. Como ustedes bien saben, la artrosis es una enfermedad degenerativa y va aumentando con los años. Esta patología se define como una enfermedad reumática de diferentes etiologías, pero con un pronóstico biológico, morfológico y clínico común. Habitualmente el lugar donde se afecta esta enfermedad es el cartílago articular, pero también todo lo que envuelve la articulación, como el hueso subcondral, los ligamentos periarticulares, la cápsula, la membrana sinovial y los músculos periarticulares, finalizando en una degeneración del cartílago articular con una fibrilación, fisuras y ulceraciones en todo el espesor de la superficie articular. Yo les voy a mostrar después unas láminas donde aparece más o menos esquematizado el daño que se empieza a producir, y ustedes se van a dar cuenta de lo doloroso que puede llegar a ser.
En general, aquí lo que uno tiene que entender fisiopatológicamente es la estructura del cartílago normal. Y tiene una célula que es su célula madre, por así decirlo, que se llama condrocito. Y la otra parte de este cartílago es la matriz extracelular, que la mayor porcentaje, un 80%, es de agua, y tiene dos componentes más que se llaman proteoglicanos, que son los que tienen carga negativa y atraen más agua, y el colágeno tipo 2 específicamente, y esto hace una especie de malla que ancla el hueso. De la parte de los proteoglicanos, habitualmente hay un subgrupo que se llama glucosaminoglicanos, que algunos de ustedes lo deben haber escuchado en la parte terapéutica, la glucosamina, por ejemplo, y hay otros que se llaman agrecanos, que estos se van organizando alrededor de un centro de ácido hialurónico. También dentro de los targets terapéuticos figuran ahí. Entonces aquí en este dibujo, esquema, estos son de esquema que yo lo vi en fisiopatología en la beca de mi profesor doctor Ballestero, donde en la parte de arriba aparece el condrocito, ¿cierto? Que es como la célula principal de este cartílago, esta matriz que lo va envolviendo, y alrededor estas mallas de fibras colágenas que hacen un soporte, y los agregados proteoglicanos que también logran darle el soporte exacto y preciso al cartílago. En la zona de abajo se ve más en detalle los tipos de colágeno, se aparecen los proteoglicanos, las proteínas de enlace, el ácido hialurónico. Entonces todo este mecanismo bien perfecto a nivel micromolecular es el que le va dando soporte a la articulación e impide que en etapas tempranas empiece a tener algún daño. Entonces lo que empieza a ocurrir acá es que por algún mecanismo, ya sea biomecánico, donde aumenta la degradación de la matriz, donde hay una disminución de síntesis de algunas moléculas específicas como los interleuquina 1, un factor de crecimiento específico, empieza a dañar el condrocito, que es esta célula especial, y eso va dando una pérdida en la integridad de la matriz que lo envuelve, y finalmente todos estos factores se van conjugando para terminar en una osteoartritis. Ahora, el término osteoartritis apareció unos años atrás para referirse un poco a este mecanismo fisiopatológico en el cual no solo es algo degenerativo, sino que también hay envueltas moléculas de inflamación similares a la por lo tanto el proceso, si uno mirara a nivel microscópico, es un daño con inflamación también a nivel articular. Por eso el nombre de osteoartritis. Y aquí a la derecha ustedes ven el mecanismo de nutrición del cartílago articular, que principalmente está formado por agua, y ese cartílago, al aumentar la presión en el centro, las moléculas de agua se dispersan, y al bajar esa presión las moléculas se van hacia el centro. Por lo tanto, es muy bueno en un paciente que tiene un diagnóstico temprano de artrosis o de osteoartritis, hacerlo caminar y no dejar rígida esa articulación para que se siga nutriendo el cartílago. Entonces aquí se veía más en un gráfico mucho más detallado. En celeste ustedes ven en el lado izquierdo arriba el grosor de un cartílago normal. Abajo está el hueso trabecular. Este es un ejemplo de una cadera que tiene una cápsula articular. Y a la derecha ustedes empiezan a ver cómo este cepillo, por así decirlo, que es el cartílago, empieza a perder su estructura y empiezan a aparecer estas erosiones que van a hacer que el hueso adyacente a donde está la articulación empiece a sufrir daño. Aumenta la presión, por lo tanto el hueso empieza a crecer de manera hacia los lados, formando los osteofitos, que uno puede ver en una etapa ya más tardía en una radiografía simple, y este daño articular empieza a generar lo que se llama sinovitis, que es una sinovitis inflamatoria, pero a diferencia de la artritis reumatoide, donde nuestro mismo organismo nos ataca, esta es una sinovitis más bien reactiva, una reacción de defensa que tiene nuestro cuerpo, nuestra articulación, frente a este daño articular que se empieza a producir. Y abajo a la izquierda ustedes ven ya una artrosis en etapa final, donde la superficie articular está totalmente expuesta, donde hay una pérdida total del cartílago articular. Ya el paciente tiene unos quistes subcondrales que ocupa el cuerpo como mecanismo también para disminuir un poco esa presión. Y a la derecha ustedes ya ven todo el mecanismo que está haciendo el daño en la articulación. Desde un daño en el músculo, donde se empieza a atrofiar el músculo, empieza a haber una esclerosis subcondral, un quiste alrededor de la articulación, una erosión y los osteofitos. Es importante aprender un poco como poder mirar una radiografía. En general uno le explica a los mismos pacientes o cuando los médicos estamos en formación de que hay como lesiones clásicas en la artrosis, y esas lesiones clásicas son las que se exponen acá.
se ve un cartílago que está totalmente disparejo, están los márgenes de la articulación con estos osteofitos, se ve la esclerosis subcondral, que es una imagen lineal blanca que se ve bajo el hueso subcondral, y también los pacientes pueden hacer lesiones de partes blandas. Yendo a la parte de manifestaciones clínicas, importante, como decía el doctor, el dolor. El dolor es el motivo de consulta principal. Y si nos referimos específicamente a dolor, nosotros los reumatólogos somos por excelencia especialistas en manejo de dolor crónico. Sin embargo, el dolor siempre ha sido complejo porque es una sensación subjetiva de la persona. Hay escalas que existen, hay miles de escalas de artrosis localizada en una cadera, en la rodilla, en la zona lumbar. Pero este dolor es súper importante que el médico lo logre preguntar en la anamnesis. Si el paciente ya viene con una artrosis con deformidad va a ser evidente, pero en una etapa inicial de una artrosis siempre es importante preguntar por las características del dolor. Y aquí el dolor habitualmente en osteoartritis es un dolor de inicio de marcha. Es decir, que el paciente puede estar en su cama o puede estar en una micro sentado o en la sala de espera y el paciente se va a incorporar, empezar la marcha y ahí es donde empieza el primer dolor. Después el paciente, por decirlo en palabras coloquiales, calienta motores. Habitualmente los adultos mayores se ríen de esto y les gusta porque efectivamente ellos durante el día empiezan a hacer sus actividades, se mueve la articulación, baja considerablemente el dolor y después de un periodo el dolor reaparece nuevamente. Entonces es un dolor que nos va a acompañar día y noche. Habitualmente se va a ver exacerbado por la marcha inicial, por el frío, por algunos factores medioambientales también, y es un dolor que, como les mencionaba, no es un dolor agudo, sino que es un dolor que se empieza a volver crónico. ¿Y cuál es el problema acá? Que el dolor crónico, de no reconocerlo a tiempo y tratarlo a tiempo, puede terminar en una postración, en un miedo. El paciente se empieza a aislar, el paciente deja de hacer sus actividades de la vida diaria, que tal vez para uno de nosotros sea muy simple, como caminar un par de cuadras, hacer algún aseo en el domicilio. El paciente deja de hacer esas actividades y lo empieza a frustrar y posteriormente pueden llegar inclusive a la postración. Y en este dolor crónico uno habla de un síndrome de dolor crónico que es un síndrome de sensibilización central, donde el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico conjugan negativamente para que el paciente entre en un cuadro de insomnio, en un cuadro depresivo, en un cuadro fibromiálgico también asociado. Hay que recordar que uno de los factores de riesgo por fibromialgia puede ser un dolor crónico de artrosis. Esta es una cifra bien alarmante, que más del 80% de los mayores de 55 años va a tener alguna alteración radiográfica. Y esto es importante hacer la discriminación porque a veces pasa que el paciente tiene un dolor lumbar o tiene un dolor de cadera y hay que pensar en esta cifra. O sea, puede que haya una persona normal que no consulte por un dolor, sino que se haga un estudio preventivo. Y si yo veo una persona sobre los 55 años, de 5 personas, 4 por lo menos van a tener una alteración radiográfica de alguna u otra manera. Pero, sin embargo, un porcentaje pequeño, un 10-15%, va a manifestar alguna limitación en sus actividades. O sea, lo que les quiero transmitir acá es que no toda alteración radiográfica va a desencadenar un dolor que limita al paciente. Aquí hay que hablar también de los factores de riesgo y tenemos dos factores de riesgo. Los primeros que se llaman factores de riesgo modificables, que la idea, como su nombre lo dice, es poder hacer ahí la intervención y modificar para que a futuro no tengamos un daño más irreversible. Y aquí lo primero es la sobrecarga articular. Esta sobrecarga articular que está influenciada principalmente por la obesidad, que es tan difícil como la pandemia que estamos viviendo ahora. Es una pandemia que está hace muchos años ya desatada y probablemente con este confinamiento va a ser mucho peor. Es un factor de riesgo independiente. Hay estudios en el cual la obesidad, por tener un tejido adiposo muy concentrado, con muchas células y moléculas que son proinflamatorias, como la leptina o las adipoquinas, generan un gran poder proinflamatorio contra las articulaciones, y esta obesidad, no solo por la sobrecarga, sino que también por esta liberación de moléculas inflamatorias, van a ir a dañar la articulación. Por lo tanto, es importante explicarle esto al paciente y uno como médico tenerlo muy claro, que un paciente que tenga esa grasa abdominal o que tenga ese síndrome metabólico va a tener internamente un mecanismo fisiopatológico de daño
que es a través de estas moléculas que se llaman adipoquinas. El sobrepeso y la obesidad aumenta aproximadamente 5 veces una probabilidad de padecer artrosis, o sea, es muy relacionado con el tema del peso, el tener más riesgo para desarrollar una artrosis. Y este es un dato, el tener 5 kilos de sobrepeso ya aumenta un 35% de presentar artrosis, o sea, no es algo menor. Este es un esquema general de una revista científica donde se hizo ese estudio, donde las adipoquinas derivadas del tejido adiposo causan una degradación del cartílago y la desregulación de los osteoblastos en el hueso subcondral, promoviendo así la destrucción de la articulación. Ahí ustedes ven las células del tejido adiposo, estas en moléculas que se llaman adipoquinas, todo esto mediado a nivel microscópico, ¿cierto? Y van a terminar en un daño articular severo e irreversible. Por eso aquí es lo importante de promover que nuestros pacientes logren tener un peso ideal, no solo por todas las otras consecuencias, ya sea coronaria, a nivel metabólico, sino que también a nivel articular. Esto es un estudio muy antiguo, pero en realidad uno no le da mucho hincapié a esto y es muy importante. Otros factores de riesgo, el trauma, haber tenido alguna lesión, por ejemplo, cuando ustedes ven a un paciente joven con artrosis, esto habitualmente, como yo les decía, es una enfermedad más frecuente sobre los 55, 60 años, pero una persona joven con artrosis hay que ir a buscar un antecedente de trauma y obviamente alguna enfermedad, por ejemplo, una enfermedad que genere una inflamación articular, una gota, por ejemplo, un paciente con gotoso puede hacer una osteoartritis a temprana edad, pueden coexistir las dos enfermedades articulares, una artritis reumatoide también, pacientes con lupus que generan artritis también pueden hacer una artrosis a temprana edad. La atrofia muscular de los cuádriceps por enfermedades musculares también son factores de riesgo que podrían influir negativamente en la articulación. También hay que mencionar en los pacientes con una diabetes, eso es alguna enfermedad muy frecuente, ¿cierto? La artropatía neuropática que se ve en un grupo de pacientes, donde estos defectos propioceptivos empiezan a dañar la articulación por un mal alineamiento de sus ejes. Y aquí pasamos a los factores de riesgo que no son modificables, factores de riesgo como la edad, el sexo femenino, factor genético, congénitos y del desarrollo. Habitualmente un paciente les puede hacer la consulta espontánea de que tienen un familiar, los abuelos, los tíos, con una osteoartritis y ellos quieren descartar y prevenir. Este es el grupo que uno debiera hacerle prevención con todo lo que mencionábamos anteriormente y que el paciente no llegue a una etapa más tardías de su enfermedad. El diagnóstico de la osteoartritis es eminentemente clínico por la historia de dolor que tiene ese inicio que hablábamos del inicio de marcha. Uno lo va a pensar más en una persona de más edad. El examen físico va a ir a corroborar lo que uno va a empezar a sentir, que habitualmente es esta rigidez muscular, el crépito óseo, el ensanchamiento óseo, o sea, ya empieza a perder la anatomía articular, hay una deformidad articular ya en etapa más avanzada, se empiezan a limitar los rangos de movimiento, por ejemplo, un paciente que tiene una osteoartritis de hombro o una osteoartritis de la zona lumbar, y en ocasiones también uno puede encontrar derrame articular. De aquí yo les voy a contar, esto es la vida real, hace 2 semanas atrás me tocó ver una paciente que venía controlando desde enero, que me vino a ver por una osteoartritis de rodilla, o sea, era una lesión única, monoarticular, de su rodilla, le tomé una radiografía, le examiné, tenía una osteoartritis moderada, se le ofreció un tratamiento inicial intraarticular, la paciente alcanzó a estar bien aproximadamente un mes, más o menos un mes y medio, y después me va a ver con una inflamación mucho mayor de su articulación, ya habíamos retrocedido, siendo que habíamos inicialmente avanzado en su tratamiento, no calzaba toda su historia clínica, la evolución había sido tórpida para lo que uno hace habitualmente en la práctica, y le pedí un estudio de imágenes más avanzado, en este caso una resonancia, y en la resonancia, ahí el informe y la imagen fue bien impresionante porque el paciente tenía un derrame articular severo, o sea, no es algo que se ve habitualmente en una osteoartritis, y esta paciente, el daño articular en la resonancia, que era mucho más evidente que lo que se ve en una radiografía, no era tan severo. Por lo tanto, esta paciente algo más tenía y el radiólogo nos da la pista ahí de que el tipo de inflamación articular que esta paciente tenía daba para pensar en una patología
inflamatoria y se le hizo el estudio de artritis reumatoide resultando positivo, siendo que es una paciente que debutaba, por decirlo de esta manera, monoarticular. Uno aprende que la artritis reumatoide habitualmente es poliarticular, de articulaciones pequeñas, las manos, a veces un poco los codos, los dedos, pero existen casos también de monoartritis que debutan como una artritis reumatoide, pensando uno que pudiera ser una artrosis, pero aquí lo importante es la evolución del paciente, cómo se va sintiendo. Por lo tanto, estos pacientes debieran tener siempre, cuando uno usa el primer approach diagnóstico, tener un control posterior para ir viendo la evolución. Entonces, así como me pasó en esta paciente, puede que a ustedes les toque alguna vez en su práctica clínica hacer diagnóstico de artritis reumatoide, siendo que el paciente a veces llega por un dolor monoarticular y después esto se puede generalizar o no tener la evolución esperada que uno quisiera. Pasando a la última etapa, que sería los objetivos del tratamiento. Lo primero acá es el control del dolor, por todo lo que hablábamos de el problema que se le va generando al paciente en su punto de vista de la calidad de vida, ¿cierto? Tener un dolor crónico es algo que a veces cuesta ponerse en los zapatos de una persona con dolor crónico. Imaginen ustedes despertar con dolor, ir al trabajo con dolor, volver a la casa con dolor, intentar hacer una actividad extra programática y no poder hacerla por dolor. Por lo tanto, el dolor crónico uno tiene que concientizarse y tiene que enfocar su objetivo terapéutico en manejo de este dolor. Importante también mantener la funcionalidad, o sea, no llegar en una etapa tardía donde el paciente ya tiene un daño irreversible y no tenemos mucho que ofrecerle, como salía al principio de nuestras diapositivas. Y lo otro importante, evitar la progresión. Y en ese sentido, aquí los tratamientos uno tiene que enfocarlo en dos caminos que son complementarios. El primer tratamiento es el tratamiento no farmacológico, en el cual uno hace una primera educación del paciente, y aquí es clave el equipo de trabajo. A veces pasa que el médico tiene una idea en la cabeza de tratamiento para el paciente tiene otra idea después en su cabeza, y es importante tratar de llegar a un consenso y que el paciente entienda a veces la instrucción que se le da respecto a su enfermedad, respecto a su tratamiento, también de repente a las convicciones que el paciente pueda tener respecto a este tipo de patología. Tienen que pensar ustedes que si el paciente tiene antecedentes familiares de una osteoartritis, lo más probable es que haya visto a su abuelo o su abuela en silla de ruedas, con un bastón. Entonces la educación acá es súper importante. Hablar esto también de la obesidad, que aumenta el riesgo aproximadamente de 6 a 8 veces de desarrollar una osteoartritis. Por lo tanto, además de mirarle la articulación al paciente, sería bueno hacerle un control de peso, que no cuesta nada, eh, y darle un consejo respecto a eso y enseñarle al paciente también de que esta es una enfermedad, que el tejido adiposo no es un tejido que está muerto, sino que, como vimos en la diapositiva, es un tejido que libera estas moléculas inflamatorias y que van a dañar más las articulaciones. También hay que estar pendiente en el tipo de trabajo del paciente y darle el consejo. O sea, si tengo un paciente que tiene una osteoartritis y tiene un tipo de trabajo más pesado, probablemente su dolor crónico va a ser más mantenido y el objetivo mío va a ser disminuirle el EVA del dolor, ¿cierto? Entonces hay que tener harto ojo con los pacientes como por ejemplo los obreros, los que trabajan en bipedestación prolongada, los pacientes que son del campo, los pacientes que hacen mucha carga de peso, etcétera, buscando las expectativas y tratar de buscar el mejor tratamiento equilibrado para ellos. Y lo otro importante, como yo les mencionaba, por la forma de nutrición de este cartílago, que tiene que recibir cierto grado de peso y soporte, a veces hay algunos deportes que estarían contraindicados, principalmente los de roce más fuerte como el fútbol, el judo, el levantamiento de pesas, donde uno le pide al paciente y le da el consejo de preferir algunos deportes de menos impacto, como por ejemplo alguna bicicleta liviana, que el paciente haga yoga, que el paciente haga piscina, en el caso de los que pueden hacer hidrogimnasia. Y acá también es clave la parte de caminar, salir un poco de ese paradigma que el paciente tenía que estar postrado, tenía que estar en cama, sino que explicarle que el cartílago igual va a necesitar nutrición y en ese sentido necesita que se mueva, necesita que camine algunos trayectos diarios, evitar el sedentarismo. También hay harto estudio en dolor crónico donde el hacer algún grado de actividad física, aunque sea mínimo, libera moléculas antiinflamatorias que también van a contribuir positivamente al dolor. El fortalecimiento del cuádriceps, pensando específicamente en la rodilla, ¿cierto? Pero esto uno lo puede extrapolar a cualquier otra articulación, fortalecer los músculos periarticulares, por ejemplo, del bíceps braquial, del tríceps también, de la zona lumbar también en algunos casos.
La terapia ocupacional, principalmente en la parte de ahorro de energía y de protección articular, o sea, darle el consejo al paciente de cómo moverse, de cómo prevenir que este daño articular se vuelva más intenso. Respecto un poco a lo que es fisioterapia y kinesioterapia, yo les diría que esto es algo que es complementario a la terapia médica. Dentro de todos los papers que uno revisa y los metaanálisis, muchas veces se ha puesto a prueba lo que es la fisioterapia y la kinesioterapia y han salido bastante victoriosas en cuanto a que mejora la calidad de vida, disminuye el dolor, mejora la funcionalidad, disminuye este daño muscular que se va produciendo alrededor de la articulación. Por lo tanto, un buen programa kinesiológico estaría con luz verde para hacer un tratamiento no farmacológico complementario. Y como muy bien decía el doctor en su introducción, esta enfermedad está dentro de la guía AUGE. Por lo tanto, todo mayor de 55 años que ya tenga una artrosis de rodilla, cadera, puede ser beneficiario de hacerse un programa de kinesioterapia en su consultorio. El TENS también tiene un efecto positivo sobre la rigidez y el dolor, que son esta terapia de electroestimulación que se va haciendo, que la aplican habitualmente los kinesiólogos. Y dentro de los estudios también, hace unos años atrás, por los organismos internacionales que uno lee, que son dos grandes en reumatología, que son las guías EULAR y las guías ACR, que son las americanas, dentro de la terapia no farmacológica, la acupuntura también entró en un rol ahí para el manejo no farmacológico. Para tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos pacientes que nos vamos a ver enfrentados, que tienen una polifarmacia, que son pacientes que tienen múltiples patologías, pacientes que probablemente no va a poder optar a todas las terapias indicadas, tener presente todas estas terapias que estamos mencionando, ¿ya? Como les decía anteriormente, lo de kinesiología, mejorar la funcionalidad de la marcha, el rango articular, mejorar lo que es biomecánica articular también. La actividad física, idealmente estos programas, caminata, hidrogimnasia, un ejercicio aeróbico de bajo impacto, natación, yoga y algún grado de bicicleta de no mucha carga. Es importante estimular un poco esta zona porque los pacientes a veces, al estar haciendo una actividad, al estar en un grupo, bueno, ahora no podemos por situaciones de pandemia, pero da esa impresión que los pacientes que tienen la posibilidad de hacer alguna terapia de ejercicio complementario, que en las municipalidades afortunadamente hay estos programas de adultos mayores que pueden hacerlo, yo creo que es una muy buena alternativa para un poco mejorar toda la otra esfera, además de estar contribuyendo a la articulación, mejorar el ambiente psicológico y social. O sea, finalmente uno va haciendo un tratamiento en globo que sería bio, psico y social. Aquí ustedes ven estos niveles de evidencia y de recomendaciones que siempre es importante y cuando nosotros damos una indicación, tener un respaldo, tener una espalda atrás que nos diga lo estamos haciendo bien, esto se ha estudiado, hay estudios, hay metaanálisis. Y aquí los niveles de evidencia, como ustedes ven, el 1A, el 1B, que son los más de peso, por así decirlo, está ahí número 1, la educación, la descarga articular con la pérdida de peso, el ejercicio, la termoterapia y el ultrasonido también están entrando en un rol ahí de manejo, que eso habitualmente lo hacen los kinesiólogos, y ahí como ustedes ven. Aquí al lado yo les quise marcar un poco de la parte ya de tratamiento más farmacológico. Todo lo que yo les menciono en el lado izquierdo está en recomendación A y B, que serían recomendaciones de alto peso. Y ahí yo les mencioné y les marqué en rojo el uso de manejo local, el manejo tópico, las famosas cremitas, las famosas friegas que los pacientes le tienen harta fe, y aquí hay varios estudios científicos que demostraron que la capsaicina tópica o algún antiinflamatorio tópico tiene un rol. Clonicina tolicina y hay varios otros también como AINES que pueden ayudar un poco al manejo del dolor y para que no piensen que esto no funciona. Así que está totalmente recomendado, tiene algún grado de mejoría en los pacientes, obviamente cada paciente es individual, pero algo que tiene poco efecto secundario y podría contribuir a mejorar el dolor. Ahora, en la piedra angular del tratamiento, aquí hay que imaginarse como una especie de pirámide, donde en la base de la pirámide están todas estas medidas no farmacológicas que mencionábamos, el hacer deporte, el bajar de peso, la kinesioterapia, y un escaloncito más arriba de esta pirámide está el nunca bien ponderado
paracetamol o acetaminofén. Hay hartos estudios de paracetamol antiguos y yo les recomendaría para la parte de terapia en general, farmacológica y no farmacológica, hay una página que se llama Epistemónicos, que no sé si todos lo ubican o algunos lo ubican. En esa página se hacen revisiones de los manejos que uno va haciendo. Por ejemplo, uno puede poner osteoartritis y colágeno hidrolizado, osteoartritis y los insanipoficables y así sucesivamente. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre cuando uno toma una decisión tiene que partir por esa base. Y en estas revisiones sistemáticas, habitualmente el paracetamol está dentro de los que ayudan a manejo del dolor. Ahora la dosis va a ser variable. Lo bueno de este fármaco es la escasez de efectos secundarios en las dosis que uno los va usando. Habitualmente la dosis recomendada para una osteoartritis es de 1 gramo cada 8 horas aproximadamente. Los pacientes a veces toman de 500 miligramos y ahí es donde uno tiene que tratar de aumentar las dosis. Los pacientes a veces son reacios a tomar más dosis de paracetamol porque piensan que les puede dañar el hígado y ahí es donde uno tiene que tratar de explicar un poco el tratamiento que puede llegar a esa dosis óptima. Entonces siempre revisar qué dosis de paracetamol está tomando nuestro paciente, siendo 1 gramo cada 8 horas una dosis inicial buena. Subiendo en el escalón de la terapia, ya un piso más arriba, estarían los antiinflamatorios, los AINES, y dentro de los AINES no hay un estudio que compare uno con otro cuál es mejor, cuál es peor, sino que en general AINES uno prefiere uno u otro, más que nada pensando en los efectos secundarios potenciales que podrían tener. Hay algunos que son mejor tolerados a nivel gástrico, otros que son menos tolerados, por lo tanto un fármaco coxib o un fármaco antiinflamatorio general podría contribuir también. Un esquema de repente que siempre tiene que tener uno en la cabeza con las comorbilidades de los pacientes y si tiene algún daño, por ejemplo, un paciente que esté usando terapia anticoagulante, nos limita un poco el uso de algunos fármacos y dentro de eso los antiinflamatorios. Por eso hay que tener todo ojo ahí en la parte de la anamnesis, preguntar un poco por fármacos crónicos y en el caso que uno tenga una duda o que piense que el antiinflamatorio podría producir una descompensación de otra enfermedad de nuestro paciente, por ejemplo, un compromiso coronario, un compromiso hipertensivo, de repente limitar el uso de AINE y preferir otras combinaciones. Y ahí, un escalón también más arriba, están los antidepresivos, que por el mecanismo de acción, hace muchos años también se vio que los pacientes que sufren este síndrome de sensibilización central, de dolor crónico, tienen alguna mejoría con antidepresivos. Y ahí, bueno, mucho tiempo la mitriptilina, que ha sido usada como fármaco para manejo habitualmente de los cuadros depresivos, también tiene un rol en el cuadro de osteoartritis, de fibromialgia también, la duloxetina, siendo un fármaco también potente para el manejo del dolor crónico. O sea, hay que explorar estas posibilidades pasando por las iniciales que mencionábamos, siempre complementado a lo no farmacológico, así que no es ningún pecado que nosotros dentro del manejo de dolor crónico al paciente le agreguemos algún antidepresivo y nos va a ayudar para ambas cosas, para el dolor crónico y también para su ánimo que va a decaer con su mala calidad de vida. Los opioides y la buprenorfina transdérmica también son alternativas terapéuticas. Ahora, los opioides, los opiáceos en general, existen estas reacciones a veces medias contrarias en los pacientes, algunos hacen taquicardia, algunos hacen náusea, algunos vomitan, por lo tanto, no es para todos, aquí no hay una receta de cocina, sino que aquí uno tiene que ir viendo caso a caso y en términos generales yo les diría que de repente no tenerle tanto miedo al tramadol, pero con respeto usarlo en los casos de pacientes mayores sobre todo. De repente uno podría titular la dosis, empezar con una dosis en gotas, por ejemplo, ver en algunos otros si se puede hacer uno de liberación prolongada. También si es un paciente que está polimedicado y tengo la opción de cambiarlo a algo transdérmico, también hacer el intento, siempre evaluando y teniendo la posibilidad de hacer un control cercano al paciente. Está un poquito más aquí de la escala, esto que yo les mencionaba, de esta pirámide de tratamiento, corriendo como un poco en paralelo al tratamiento inicial, están los fármacos antiartrósicos o también denominados CISADOA por esa sigla en inglés,
que son fármacos de acción lenta, ¿cierto? Pero que en algún punto se hizo el estudio de mejor el dolor y mejor la flexibilidad, disminución en rigidez en pacientes con osteoartritis. Y ahí hay varias opciones, habitualmente está el condroitin sulfato, la glucosamina, eh, fármacos como el piascledine también y muchos otros. Ahí ustedes van a ver que hay distintas opciones de manejo y esta pregunta siempre se hace, ¿cuál es mejor? Si es que hay uno mejor que otro, y la verdad es que los estudios que se han ido haciendo, todos tienen algún grado de beneficio sobre placebo. Cuando le hacen la comparación un paciente con osteoartritis, por ejemplo, colágeno hidrolizado versus placebo, o algún otro fármaco, yo les voy a mostrar un par de estudios más, han logrado tener un apoyo sobre todo en el manejo del dolor. Inclusive algunos fármacos antiartrósicos han logrado en manera significativa, muy, muy pequeñita, eh, disminuir un poco esa progresión radiográfica en pacientes con osteoartritis. El corticoide intraarticular, pensando por ejemplo en un paciente que tiene una osteoartritis de rodilla, como el caso que yo les contaba, yo les recomendaría, si uno tiene la expertise o uno tiene la sospecha o quiere hacerlo, el corticoide intraarticular hay que indicarlo no en todo tipo de pacientes con osteoartritis, sino que yo les recomendaría, por ejemplo, yéndonos a la rodilla en un paciente que tenga un derrame articular, obviamente descartado primeramente la parte infecciosa. Un corticoide intraarticular podría tener un rol para el manejo oportuno del dolor agudo, pero siempre tener presente en el dolor crónico, no vamos a estar infiltrando corticoides en todos los pacientes y a cada rato. O sea, es algo que uno tiene que usar de manera muy, muy responsable. También hay un tipo de terapia que se llama la viscosuplementación, entendiendo un poco ese mecanismo fisiopatológico que yo le mencionaba, donde se empieza a perder la estructura de la matriz extracelular, donde están las células que van liberando estos proteoglicanos, donde se van liberando también el ácido hialurónico. Existe la viscosuplementación con ácido hialurónico para algunos casos puntuales. Esto está bien estudiado en gente que es deportista, también en estudios con pacientes con osteoartritis, y algún rol juegan también en alguna etapa también de la enfermedad. Específicamente hablando de los CISADOA, que son estos fármacos de acción lenta antiartrósicos, el mecanismo principal es una inhibición del sistema enzimático y de estas citoquinas que yo le mencionaba que favorecen la condrolisis, y una estimulación también de la producción de proteoglicanos, que es la matriz extracelular, toda esta malla que yo le mostraba ahí microscópicamente que va estabilizando la arquitectura de este cartílago. Y el efecto principal, disminución del dolor, mejorar la movilidad. Hay algunos estudios también donde demuestran que reduce la necesidad de algún analgésico, sobre todo los AINE, en este tipo de pacientes que yo les mencionaba que tienen contraindicados otros fármacos. Y también en algunos estudios pequeñitos también se mencionaba que mencionar si estos son factores genéticos, factores del día a día del paciente, la obesidad, probablemente no exista la píldora mágica que logre devolver a una articulación normal, y me refiero porque a veces aparecen algunos fármacos que tienen como esa propaganda y en realidad no es tal, pero aquí todos estos estudios que yo le he ido mostrando son estudios sistemáticos, habitualmente bien randomizados, donde frente a placebo por lo menos están en disminución del dolor. Este es de un tipo de fármaco antiartrósico, un saponificable, ¿cierto? En tratamiento aquí arriba de una artrosis de rodilla en pacientes polacos, y después abajo otro en pacientes de rodilla y de cadera con osteoartritis también. Y estos estudios sistemáticos y metaanálisis, que son con los más importantes cuando uno quiere hacer una investigación, eh, principalmente acá, objetivo y conclusión, disminución del dolor y mejorar la función, que es parte de nuestro tratamiento. Por lo tanto, son totalmente recomendables. Esta es una guía, ya estamos en la última etapa del MinSal. Como bien decía el doctor, son guías clínicas de manejo que habitualmente se van viendo en atención primaria. Yo les decía al principio, mi formación hospitalaria no es algo que uno vea con mucha frecuencia, casi nada prácticamente. Y este es el flujo.
en la rodilla, paciente mayor de 55 años, ¿cierto? Ahí uno le hace una historia clínica, uno ve qué grado de daño tiene, se le ofrece ese tratamiento farmacológico y no farmacológico, se le ofrece el tratamiento hasta 4 gramos de paracetamol, que sería la dosis tope del paciente, y ahí ver algunos manejos asociados, hay que ver el riesgo gastrointestinal, si está aumentado o no, pensando en el uso de AINES, sobre todo, por ejemplo, si el paciente toma algún fármaco, como les decía, anticoagulante, ¿cierto? Eh, Habitualmente en atención primaria los COX-SID son los que están garantizados, ¿cierto? El paracetamol también. Y ya uno debiera derivar a un paciente cuando estoy haciendo esta etapa inicial de esta escala de terapia y vemos que todavía no mejora. Tener en mente esto que yo les mencionaba, que el paciente puede tener también otro origen de su osteoartritis, que venga de base un paciente con una gota, que venga el paciente de base con una artritis reumatoide. Por lo tanto, aquellos casos que no evolucionan bien y que no están siguiendo todos los consejos, hay que tenerlo presente. ¿Ya? Eso es como en términos generales de la osteoartritis. Y ya finalizando, esto es lo último. eh, yo quise enfocar lo que es dolor lumbar lo más resumido posible. Podríamos estar horas hablando de dolor lumbar. Yo he acudido a cursos de dolor lumbar, o sea, es una jornada, un libro gigante de estudios. Siempre quedan desafíos diagnósticos y terapéuticos, pero yo quiero dejarle este consejo para la casa, que en el fondo, cuáles son las claves diagnósticas frente a un dolor lumbar. Y en ese sentido, yo puse aquí en primera línea el lumbago inflamatorio y describir un poco el concepto de lo que es un lumbago inflamatorio. Un lumbago inflamatorio habitualmente es un lumbago que es diferente al lumbago mecánico. El lumbago mecánico es el típico paciente que tiene un dolor con mayor esfuerzo, que el reposo le ayuda, que el paciente habitualmente te cuenta una historia de que estuvo en una posición viciosa o que estuvo haciendo un esfuerzo físico mayor. Este lumbago inflamatorio habitualmente es un lumbago que mejora con el movimiento, que mejora con el ejercicio y que empeora con el reposo. Y ahí es donde uno le hace la pregunta al paciente anamnéstica: usted cuando se va a acostar en la noche, ¿qué pasa con su dolor? ¿Le duele más? ¿Le duele menos? Entonces, esa simple pregunta, que la tenemos lista en menos de 15 segundos, nos va a dar una primera pista en si nuestro dolor lumbar que estamos estudiando es un dolor lumbar que potencialmente podría ser de la esfera reumatológica y que el paciente está haciendo alguna sintomatología más sistémica. También todo lumbago o dolor lumbar que debute antes de los 45 años, es importante tener esta pesquisa, esta sospecha y hacer una derivación oportuna. Importante dentro de los antecedentes familiares: si un paciente nos consulta por un dolor lumbar, saber si es que hay algún familiar que le haya pasado algo similar. También uno les pregunta, sobre todo después de hacerle su interrogatorio personal, ¿cierto? De hacer un buen examen físico, si alguien en la familia ha tenido psoriasis o alguna enfermedad reumatológica. Y esto se los menciono ahí porque si uno hace la asociación entre el dolor lumbar y la psoriasis, es una asociación que tal vez uno la piensa medio descabellada, pero hay casos de una enfermedad que se llama artropatía psoriática o las famosas espondiloartritis, en las cuales tener un dolor articular o periarticular asociado a la psoriasis, podríamos estar frente a un paciente con un tipo de esta enfermedad reumatológica, una artrosis asociada a una psoriasis, por ejemplo, en un paciente que tiene una artritis psoriática, en el cual el daño de la articulación en una artritis psoriática es similar a la de la osteoartritis de mano. Por ejemplo, un paciente que tiene una osteoartritis de mano, habitualmente el compromiso son de las interfalángicas distales, no así en la artritis reumatoide, donde nuestros pacientes tienen dolores a nivel metacarpofalángico, interfalángicos proximales, y en esta artritis psoriática justamente el compromiso es casi igual al que se puede dar en las manos de un paciente con una osteoartritis, y nosotros equivocarnos y pensar que estamos tratando una osteoartritis de mano, siendo que el paciente tiene una artropatía psoriática. Eh, Importante también que este lumbago inflamatorio también tiende a mejorar con AINES. Y lo otro importante, preguntar por sintomatología asociada, y esto es súper importante porque los pacientes muchas veces pueden tener algo asociado. Por ejemplo, la psoriasis, como hablábamos, los pacientes y algunos casos, por ejemplo, que tienen una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden debutar a veces con sacroileitis, con un lumbago. Entonces el paciente
Dentro de sus antecedentes les cuenta, doctor, sabe que hace 6 meses atrás o hace un año atrás estuvo hospitalizado por una hemorragia digestiva, habitualmente un paciente joven, o sea, hay que parar la antena. Respecto a la uveitis y a la entesitis, la entesitis habitualmente se describe como una lesión donde el tendón tiende a anclarse al hueso, por ejemplo, el tendón de Aquiles, el epicóndilo, a veces las zonas distales de las muñecas, las rodillas, las caderas, o sea, toda la zona que tenga un tendón que se va a anclar en un hueso es susceptible de sufrir este daño que se llama entesitis, y ahí uno los puede ver como inflamación unilateral, por ejemplo, de un tendón de Aquiles, o por ejemplo un paciente que hace, nosotros los médicos le llamamos el puffy finger o dedo en salchicha, que es una inflamación de toda la zona del tendón periarticular. La uveitis también sacarlo como antecedente, si el paciente tiene un dolor lumbar, nunca hay que olvidar preguntarle si ha tenido historia de ojo rojo, si tiene una historia oftalmológica, y esto que a ustedes les puede parecer medio alejado de un dolor lumbar asociado a problemas oculares, créanme que es muy frecuente. De repente un paciente que tiene un dolor lumbar crónico, les cuento una historia oftalmológica y ahí uno puede hacer ese link de reumatología donde el paciente puede estar haciendo una espondilitis anquilosante o puede estar haciendo inclusive una enfermedad inflamatoria intestinal ya multisistémica que puede debutar con un dolor lumbar. Y el otro dolor que también hay que preguntarlo dirigidamente en los pacientes que tienen dolor lumbar, la irradiación del dolor, sobre todo un dolor que sea alternante en los glúteos. Habitualmente cuando el paciente les cuenta ese dolor que es como a nivel de clavada, a nivel glúteo, alternante, podría también estar frente a un dolor sacroiliaco, que el paciente te lo va a mencionar como un dolor lumbar, pero en realidad es una sacroileitis. Esto ya es lo último. Siguiendo con las claves diagnósticas, una muy buena sospecha clínica, o sea, que no se nos pase que este lumbago va a quedar como un lumbago, que no seamos como habitualmente le ocurre a la historia del paciente que nos dice, ¿sabe qué? Usted es el 10.º médico que vengo a ver porque tengo un dolor lumbar, nadie me lo saca. Más encima el paciente se hace una radiografía y ya decíamos que el 80% va a tener algún daño en algún momento y lo están tratando de otra manera, siendo que es una enfermedad inflamatoria totalmente diferente a un lumbago de otro estilo. Pensar también que un diagnóstico tardío lleva a un peor pronóstico y este dato es súper impactante. Pueden pasar a veces más de 10 a 15 años desde el inicio de la sintomatología hasta que tú llegas a un buen diagnóstico de un paciente que tiene una espondiloartritis o una sacroileitis. O sea, refiriéndonos específicamente al dolor lumbar inflamatorio de este tipo de enfermedades, los pacientes a veces debutan a los 15, a los 20, a los 25 años y recién a los 40 años son diagnosticados, donde ya este daño articular y periarticular que se va produciendo ya es irreversible. Por lo tanto, si les toca ver pacientes menores de 45 años con un dolor lumbar que tenga estas características, parar la antena, acordarse de esto que estamos conversando y tratar de hacer una derivación oportuna. Ahora, si yo lo quiero derivar, habitualmente lo básico que uno pide son los parámetros inflamatorios, PCR, VHS, pero ojo que no siempre se correlacionan, o sea, un paciente perfectamente puede estar haciéndole una sacroileitis muy inflamatoria y que tenga PCR y VHS normal, por lo tanto acá la imagenología inicial va a ser clave, y no me refiero a la imagenología de radiografía, porque las radiografías cuando ya hay algo en la articulación sacroiliaca, lumbar, es porque ya llegamos tarde. Por lo tanto, la imagenología que uno debiera pensar en un paciente que tiene un dolor lumbar con estas características es una resonancia, y no cualquier resonancia, sino que habitualmente son resonancias que se hacen con gadolinio, donde el contraste del gadolinio puede ayudarnos a encontrar zonas hipercaptantes, encontrar una cosa que se llama el edema óseo, que justamente son lesiones imagenológicas tempranas que la resonancia no ha logrado dar en el clavo con eso. Tampoco quiero que se vayan con la idea de que aquí uno tiene que hacerle resonancia a todos los pacientes, sino que a este subgrupo de pacientes que consultan por un dolor lumbar, pensar en esta resonancia. Habitualmente la forma de pedirla, si uno sospecha que es sacroileitis, que es el dolor que habitualmente se da en la ingle o por posterior se da como en esta zona de los glúteos, un poco más arriba, se pone esa resonancia nuclear magnética sacroiliaca con gadolinio, sospecha de espondilitis o espondiloartritis, sacroileitis, y en la zona lumbar habitualmente uno puede ver algunos signos específicos, por ejemplo, cuando hay un daño por enfermedad autoinmune de la zona lumbar, en las esquinas de las vértebras se hacen unas imágenes brillantes
que es el Shining Corner, que es un diagnóstico imagenológico de un daño por osteoartritis. Ya ver, por ejemplo, la que se denomina la caña de bambú o lesiones radiográficas, como les decía, es haber llegado tarde. Por lo tanto, aquí lo importante, si tengo la sospecha, intento hacerle este inicio tratamiento, o sea, el estudio inicial y derivarlo precozmente. Y esta sí es la última diapositiva, aquí un poco de mostrarles estos criterios de las espondiloartritis axiales no radiográficas, que son todo ese tipo de dolores lumbares inflamatorios, acuérdense de esas características, en un paciente que tiene un dolor lumbar crónico, que aquí se clasifica con un paciente que lleva más de 3 meses con un dolor, o sea, aquí no estamos hablando de un paciente que me dice el fin de semana me empezó el dolor, sino que estos son estos casos de pacientes con dolor crónico lumbar intenso, de más de 3 meses, bajo los 45 años, ahora si el paciente tiene 48, 50 también, pero en general que sea crónico, más de 3 meses. Y aquí están las dos como grandes vertientes. Uno es que uno vea una imagen ya, por ejemplo, esta resonancia que yo les decía con una sacroileitis, y el otro lado es un paciente que venga con este gen que se llama el HLA-B27, que es una molécula que se puede medir en la sangre, que a veces el costo nos deja un poco limitado en el estudio, pero si uno tiene la sospecha clínica y en estos pacientes, sobre todo que tengan uveitis, o que ustedes vean que no sea solo el dolor lumbar, sino que sea algo más sistémico, que tengan esa sospecha, solicitarle un HLA de 27 podría darnos hartas pistas en el diagnóstico. Entonces acá si el paciente tiene esta sacroileitis en imagen y tiene por lo menos un criterio del lado izquierdo, ya podríamos catalogarlo como una espondiloartritis axial no radiográfica, y en el lado derecho un HLA con dos de estas características también. Ahora, habitualmente, importante que sepan que las características para sospechar una espondiloartritis es lo que yo les mencionaba adelante, o sea, un dolor lumbar inflamatorio con esas características que hablábamos, que el paciente, además del dolor lumbar, tenga un dolor articular que sea compatible con una artritis, por ejemplo, en una muñeca, en una rodilla, un paciente que tenga una entesitis, una uveitis, la dactilitis, que es ese dedo en salchicha que a veces aparece en el pie, aparece a veces en un dedo de la mano, una historia de psoriasis, una historia de una enfermedad de Crohn o una colitis, un paciente que responde a AINES, que tiene familiar con una historia de una espondiloartritis, que tenga una PCR al debut elevada, esos son pacientes que ya yo debiera tener una alta sospecha de que este dolor lumbar va a ser un dolor lumbar inflamatorio, por lo tanto tengo que derivarlo al reumatólogo. Y a nivel de las imágenes, principalmente las lesiones sacroiliacas, como les decía antes, encontrarla en una radiografía tempranamente no es lo más habitual, o sea, una sacroileitis en radiografía simple no es tan fácil de ver, de interpretar, hay algunos especialistas que proponen algunos criterios de imagen, entonces ahí uno se va a la segura con la resonancia, habitualmente puede ver zonas que se llaman el edema óseo, y con eso ya uno pudiera hacer un diagnóstico más preciso, ¿ya? Y como dato, habitualmente estos tipos de espondiloartritis se dan más en mujeres, pero es una enfermedad que hay que sospecharla sobre todo en pacientes con un dolor crónico lumbar de menos de 45 años. ¿Mm? Así que yo, bueno, espero que haya sido claro. Le agradezco su atención. Estoy presto a responder algunas preguntas si es que las puedo responder. Y le vuelvo a decir, siempre es importante en la forma cuando uno va a tener un enfrentamiento terapéutico con su paciente, tener por un lado bien claro si el paciente tiene las cosas claras, si el paciente está bien educado respecto a esto, y acuérdense de esa página que les dije, de donde se ve la evidencia, es una página súper útil para poder hacer una buena medicina, una medicina basada en la evidencia. Muchas gracias, doctor. Doctor, realmente muchísimas gracias también. Una excelente presentación, muy didáctica, ¿ya? Y se ve en mejor demostraciones que ha tenido casi 150 espectadores y ninguno se fue a los 15 minutos, ¿ya? Estamos muy bien en ese contexto. Algo pasa con mi cámara, me dicen. Bueno, lo importante ahora, si me escuchan, hay preguntas.
que me voy a permitir leerlas. ¿Ya? Hay, una, hay 6 preguntas, 7 preguntas y 2 comentarios. La primera del doctor Ignacio Aranguis dice: agradezco la excelente presentación. Mi área de dedicación es el tratamiento de la obesidad y entre mis pacientes la consulta por osteoartritis y dolor lumbar es frecuente. En la presión quedó claro que esto no se debe solo a factores mecánicos. Mi consulta es: ¿recomiendan tener alguna consideración especial en el tratamiento del dolor en la población con obesidad? Es la primera. Las voy a leer todas porque el público no las ve, doctor, las vemos nosotros, ¿no? ¿Ya? Ya. Segunda pregunta desde Mauro Antrecian, me perdona la pronunciación, es utilidad de uso de células madre en el tratamiento de osteoartritis. Muchas gracias. La tercera pregunta, Jinky Bloch, dice: ¿qué opinión tiene de los fármacos homeopáticos para infiltrar las articulaciones en pacientes recientes de diagnóstico y pensando en los efectos colaterales de los corticoides? Carlos Alegría nos pregunta: dolor lumbar asociado a paciente diagnosticado ya como fibromialgia. Pregunta por la asociación. Verónica pregunta: ¿qué utilidad tiene el uso de colágeno hidrolizado? Martín Graterol, en su experiencia, la prevalencia clínica del signo de Patrick en la sacroileitis es precoz o ya está tardío en su evolución. Posteriormente, Martín Graterol, junto con otra gente que está haciendo los comentarios a través del chat. Todos, doctor, felicitan la excelente charla, muy clara, excelente presentación. Mayeri Pindancote, Paola A, Andrea Pavés, ¿ya? Que también hace una pregunta, dicen pacientes jóvenes, aquí tengo, pacientes jóvenes en ajeno de osteoartritis. Lamentablemente me aparece cortado el texto, ¿ya? No puedo verlo entero. ¿Sí? Así que no voy a poder hacer esa pregunta. Y la última pregunta que queda, doctor, y ahí cerraríamos por la hora. Una de las cosas más frecuentes es que la gente con lumbago le mandan TOL 12 intramuscular. ¿Ya? ¿Qué hay Ya. de eso? ¿Es tan efectivo? ¿Es tan importante? ¿Mm? Ya. Partiendo por la parte sí, de osteoartritis y obesidad, respondiéndole al doctor Aranguis, ¿cierto? Efectivamente, es una comorbilidad que nos da dolores de cabeza a nosotros. Yo le diría que en la práctica clínica más de la mitad, 70 a veces por ciento de los pacientes tienen un grado de obesidad. Y respecto a las consideraciones especiales de un paciente obeso, yo les diría que ahí uno limita un poco a veces la parte de ejercicio un poco más de carga, siendo que yo les mencionaba que hay que evitarlo, pero siempre es bueno que el paciente camine y haga sus cosas. Yo creo que si esta obesidad uno logra ir bajando el grado de obesidad, puede ser más flexible un poco y el manejo en general se mantiene más o menos igual que en la población general. No hay una recomendación específica. Ahora es importante, entendiendo el mecanismo fisiopatológico de las adipoquinas, tratar de concientizar un poco al paciente con esto, que en el fondo la obesidad, además de producirle todos los otros problemas cardiovasculares, metabólicos, le puede perpetuar un daño articular y en ese sentido el paciente se motiva también para la baja de peso y para ayudar a la articulación respecto a la obesidad. Ahora, el uso de células madre habitualmente se ha estudiado en pacientes que tienen osteoartritis de rodilla, sobre todo, en algunos casos de hombro también, de cadera, y la verdad es que la efectividad en todos estos metaanálisis, los que yo revisé, no es una indicación que sea 1A, o sea, una indicación que diga paciente con una osteoartritis de rodilla va a revertir su condición de osteoartritis por células madre. Por lo tanto, en mi práctica habitual no es algo que yo haga, habitualmente no lo recomiendo. Los traumatólogos que se dedican más a la medicina deportiva, en algunos casos han hecho pruebas y la verdad es que los resultados son bastante inciertos. ¿M?
Respecto a la parte homeopática, sí tengo experiencia, también hay harta información al respecto. Esto también se estudió mucho en las personas que son deportistas por el tema del doping, ¿cierto? Con el uso de algunos fármacos que son anabólicos que podrían estar contraindicados en estos deportistas. Y también hacer mención con los efectos colaterales de los corticoides. Yo les diría que es una buena alternativa de terapia local, intraarticular, y esos fármacos tienden a disminuir también el dolor. Estos estudios se hacen habitualmente con placebo, a veces se hacen estudios de inyecciones articulares versus suero fisiológico, ¿cierto? Y el outcome o la respuesta tiene que ver un poco con manejo del dolor, así que sí, yo les diría que en cierto grupo de pacientes que tendríamos contraindicado un corticoide que está haciendo una inflamación articular con una osteoartritis y con derrame articular podríamos utilizarlo. ¿Ya? En pacientes con dolor lumbar que viene con un diagnóstico de fibromialgia, se complica un poco más la situación porque, como les mencionaba al principio de la presentación, el dolor lumbar es un dolor que, como todo dolor, es algo subjetivo. Entonces, un paciente con fibromialgia ya viene con este termostato de manejo de dolor alterado, por lo tanto, la sensación del dolor de ese paciente va a ser mucho más alta y probablemente el paciente va a tener insomnio, les va a decir que el dolor es nocturno, les va a decir que les duele también en el día. Entonces, yo les diría, por ejemplo, como el diagnóstico de fibromialgia casi siempre se ve precozmente, la fibromialgia podría ser un distractor para el dolor. Ahora, si uno logra hacer estas preguntas complementarias que les decía yo de la uveitis, de evaluar si es que hay psoriasis, de repente podría dar unas pistas de que no es solo fibromialgia lo que está ocurriendo, sino que el paciente puede estar haciendo algo más. O sea, no hay que quedarse que la fibromialgia va a ser una persona que se queja por todo, sino que también darle la chance, por así decirlo, de que puede estar haciendo una sacroileitis, puede estar haciendo una espondilitis anquilosante. Así que hay que tratar de tener claro un poco esos como tips de la anamnesis para tomar una decisión. El uso del colágeno hidrolizado lo mencionaba en la presentación, de estos metaanálisis que yo revisé. La verdad es que el colágeno hidrolizado como un fármaco de acción lenta en manejo de la osteoartritis tiene un rol en esos dos aspectos que yo les decía, que es el manejo del dolor y en la movilidad articular. También hay algunos estudios de colágeno hidrolizado en la disminución de la rigidez articular matinal que presentan los pacientes con una osteoartritis, y también el colágeno hidrolizado como fármaco seguro, ¿ya? Que eso es lo que yo les decía, de repente un paciente no puede tomar antiinflamatorio. Ahora, la sensación que a uno le da, que esto obviamente es algo que en general no está tabulado, que es como la opinión de expertos respecto al manejo de la osteoartritis y fármacos como el colágeno, como todo lo otro que mencionábamos en la presentación. No hay una receta de cocina, hay pacientes que andan bien con uno, hay pacientes que andan bien con otro. De repente el paciente te dice: doctor, llevo tomando cartílago de tiburón, no sé, 6 meses, y yo lo dejé de tomar un mes y me sentí peor. Hay un efecto placebo también de los fármacos, que es como entre un 25 y un 30%. Así que yo les diría que hay que ir viendo. El concepto es que estos pacientes habitualmente que consumen este tipo de fármacos o suplementos, eh, mal no les va a hacer. Como principio básico en la medicina, el primum non nocere, ¿cierto? De no hacer daño, usar un antiartrósico y ver la evolución un mínimo de 3 meses y ver cómo anda el paciente. Yo creo que no es ningún pecado utilizarlo, y ahí tomar la decisión según cada grupo de pacientes. En cuanto a la toma de estos fármacos, habitualmente se recomienda, en general es una vez al día, pero también leí unos metaanálisis donde la doble toma, por ejemplo, una toma en la mañana y una toma nocturna, pudiera ayudar a disminuir el dolor. En algunos outcomes de metaanálisis salió eso. Puede que haya un efecto placebo, puede que no, pero de repente se puede hacer. Ahora, de la parte clínica, me hacen una pregunta de el signo de Patrick, que es un signo que es como poner al paciente en la camilla, ¿cierto? Doblarle la articulación, hacer como una especie de cuatro, con una pierna del paciente y la otra flectada para presionar un poco la sacroiliaca. Yo les diría que
pudiera verse precozmente en una sacroileitis. O sea, un paciente, si yo le quiero explorar la articulación sacroiliaca, si está inflamada, créanme que les va a doler cuando le hagan el signo de Patty, va a salir positivo lo más probable. Entonces, dentro del examen clínico de un paciente con sacroileitis, es una buena maniobra que se puede hacer, ¿ya? A ver, anoté otras preguntas más respecto a TOL-12. Yo les diría que el manejo de complejo B en un paciente con un dolor lumbar estaría avalado un poco por el tipo de dolor que fuera más bien irradiado a la zona asiática, o un dolor radicular, por ejemplo, una radiculopatía, un paciente que sufra un dolor asociado a un compromiso neuropático. Ese tipo de dolor neuropático pudiera tener una buena respuesta al complejo B. Así que, volviendo un poco al inicio de no hacer daño, si un paciente tiende a mejorar con complejo B, yo lo he utilizado en algunos casos, no es algo mágico, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen un dolor más bien radicular, eh, hacer, eh, hacer ese manejo. ¿Ya? Ahí se repite una pregunta de las cosas más homeopáticas, intraarticulares. Yo les diría que dentro de mi experiencia sí lo he usado y tiene algún grado de efectividad. Y los colágenos en general, lo que les decía, no hay una receta de cocina, los pacientes en general tienden a responder algunos a uno, algunos a otro. No hay un estudio específico que sea de superioridad de uno versus a otro, por lo tanto uno puede hacer este tratamiento escalonado, como yo les mencionaba, pensar en lo sistémico de la enfermedad, sobre todo el dolor lumbar, no dejar de tener esa sospecha clínica, y tratar de tener esta otra mirada de que el manejo de la osteoartritis no es que ya no podemos hacer nada y al paciente le ofrecemos la prótesis, sino que intentar hacer todas estas maniobras no farmacológicas y farmacológicas que están disponibles. Eso. No sé si hay más preguntas. Bueno, ahí me Aparentemente, preguntan. llegaban más preguntas, ¿ya? Eh, yo quiero liberarlo, que ha sido una excelente charla, larga, ¿ya? Pero muy contundente y muy amena. ¿Mm? Y si hay alguna pregunta, aprovechemos ahora, si no, el doctor se vaya a su merecido descanso. ¿Mm? Y agradecerle nuevamente, doctor, ha sido muy importante para nosotros, además, partir este nuevo ciclo de webinar de Pharma Investi con un tema tan importante y tan transversal. Como bien decía usted al principio, esto no es un tema solo para reumatólogos, esto lo ven todos los médicos. ¿Sí? A Así todos es. nos preguntan de una u otra manera, ¿ya? Eh, por dolores articulares o osteoarticulares. Así que nosotros vamos a trabajar el tema, le avisamos a la audiencia, la conferencia se grabó, ¿ya? Y el doctor, nuevamente quiero dar las gracias, doctor, y liberarlo de esto. Si usted quiere despedirse a la gente, estamos a sus órdenes. Muy bien, pues no, agradecido al laboratorio, ¿cierto? Por tener esta confianza en mí, en este inicio, el puntapié inicial de una muy buena semana. Los temas están muy interesantes, así que no hay que perdérselo. Agradecido. Ya, pues, doctor, muchísimas gracias, que descanse. Bien, Yo pues. quisiera pedirle a nuestro asistente si se quedan un minuto y para poder presentarles muy brevemente las próximas charlas, si me las pueden poner en pantalla. En todo caso, quiero confirmar de que la charla a partir de la próxima semana va a quedar en la página del laboratorio y va a ser posible bajarla en YouTube, ¿sí? Completa. Les quiero invitar para los próximos miércoles, 5 miércoles que vienen del mes, ¿ya? A la exposición de ciclo de webinar que ustedes mismos pueden estar leyendo en este minuto. ¿Sí? La próxima va a ser enfermedades metabólicas, nuestra nueva realidad, nuevos pacientes. Este es un tema que también, así como la osteoartritis, está cada día más transversal, cada día nos toca más ver pacientes diabéticos, cada día nos toca más
ver pacientes con intolerancia a glucosa, la cantidad de pacientes que ustedes tienen que ver a diario con uso de metformina y otros estimulantes, que son un tema muy significativo, ¿ya? Y un tema que se nos viene encima, y eso es relevante, producto de esta pandemia, va a venir una tercera pandemia, que es la reaparición del paciente crónico que no se ha controlado. Y eso va a ser súper grave. Y entre eso están los diabéticos, y entre eso están los intolerantes a glucosa. Así que los invito, el doctor Aníbal Donoso es un gran diabetólogo, va a ser probablemente una charla igual de amena como la que tuvimos con el doctor Román. Lo mismo con respecto a infecciones urinarias, dermatitis, probiótico y depresión. En el fondo nosotros estamos respondiendo a las solicitudes que ustedes hicieron del diario vivir en la consulta. Creemos que esto es una forma nueva que queremos aprovecharla al máximo. Si podemos seguir trabajando en ella y hacerla casi una cosa crónica, va a ser sensacional, ¿ya? Creemos así que el sistema webinar es muy bueno, pero siempre es mejor tomarnos un café, mirarnos cara a cara. Así que le pediremos al señor coronavirus que nos devuelva la vida dentro de luego, por lo cual les recuerdo a todos, lavarse las manos, mantener distancia. Y así podemos seguir trabajando. En lo personal me despido, les agradezco la participación. No sé si hay alguna pregunta, voy a revisar. Solo puedo leer, hay una pregunta que no me queda claro quién la hizo. Felicitaciones desde Valdivia, ¿ya? Y sí le vamos a... Ah, ya. Con respecto a la espectador anónimo, le voy a pedir que nos escriba, ¿ya? Porque así aparece usted como espectador anónimo, y me va a preocupar personalmente que el doctor le conteste la pregunta con respecto a la experiencia que él tiene con respecto a Atrocel y Traumel. Vamos a recoger las preguntas y aquellas que el doctor no haya alcanzado a contestar, nos vamos a preocupar que se las mande. Por mi parte, que tengan buenas noches. No sé si desde el laboratorio hay alguna otra solicitud. También estamos recibiendo saludos desde Linares. Así que muy amable, muchas gracias y que tengan un buen descanso.